Nosotros en la década del 70, quizás porque pensábamos que estábamos a tiro de piedra de la revolución, quizás porque lo tocábamos, lo palpábamos con las manos, nos costaba mucho entender que estábamos luchando en un continente. Después, lamentablemente, lo aprendimos, porque hoy es 11 de septiembre, es también la fecha en que se constituyó Cetera y es también la fecha en que lo derrocaron a Salvador Allende. Y cuando nosotros empezamos a ver la sucesión de golpes de Estado en América Latina, empezamos a entender tarde que estábamos en una lucha continental y contra un enemigo poderoso que hoy sigue existiendo. Es decir, el imperialismo yanqui, aunque algunos intelectuales digan que eso ya es una antigüedad, existe. Cuando vino Ben Zelaya a la CTA, hace poquito, hace 2 semanas, nos contó 2 cosas. Nos dijo: yo terminé la fiesta, para que ustedes tengan una idea, nos dijo lo que es Honduras. Terminé la fiesta de recepción, vinieron los invitados a despedirse, y cuando me tocó despedir al embajador yanqui, me dijo: señor presidente, tome, guárdelo, no lo lea ahora, un sobre cerrado, léalo en casa. Bueno, y dice Zelaya: cuando llegué a casa, me acordé de esa escena y me vino la curiosidad, abrí rápidamente el sobre y tenía mi gabinete formado. Tenía todos los ministros que yo debía designar para constituir mi gobierno. Dice, en algunos casos hasta me había dado una especie de múltiple choice, algunos ministerios, solo algunos, por supuesto el de Economía era un solo nombre, pero había otros de menos valor, como el de Educación, donde había cosas que con nombre no tenía la opción. Y lo otro que nos contó es que en realidad el golpe fue planificado por el Pentágono y fue ejecutado por militares que respondían directamente al Pentágono. Primer golpe de Estado en el siglo XXI. Nosotros no lo tenemos que olvidar, porque aquí hay muchos que minimizan lo que significa el juicio a los genocidas, muchos que actúan como si hubiese estado dado de siempre que los genocidas iban a ir a la cárcel, muchos que parecería que no recuerdan la historia que tuvimos que vivir en carne propia. Entonces nosotros decimos, los yanquis, el imperialismo, los militares, los golpes de Estado siguen siendo parte de la agenda del presente para nuestros pueblos, lamentablemente. Por eso nosotros discutimos la central, discutiendo la unidad del campo popular, aunque parezca paradójico, porque estamos yendo a una elección, pero estamos discutiendo la unidad del campo popular, estamos discutiendo un modelo de central. Si queremos una central, como lo decía claramente Beto, si queremos una central testimonial, una central que cada tanto elabore un documento, una central que balconee la realidad y vea pasar por abajo lo que sucede. Nosotros no queremos esa central. Esa central existió y no podemos renegar de esa central que así existió, porque fue una etapa necesaria. Cuando nosotros éramos la central alternativa, cuando necesariamente por la correlación de fuerza y por el momento histórico en que vivíamos, debíamos dar testimonio de que no nos entregábamos atados de pie y mano a las políticas del menemismo, del neoliberalismo. Y hubo que dar testimonio, y hubo que hacer actos testimoniales. Incluso la Carpa Blanca empezó siendo un acto testimonial. Creo que esa etapa fue parte de nuestra historia. No podemos quedarnos ahí y mucho menos no podemos pretender volver ahí. Porque hoy lo que se está discutiendo en la CTA es eso. Hoy necesitamos una central de trabajadores, ser la otra central,
como hoy aparece en los diarios, como hoy aparece para cualquier trabajador de este país, somos la otra CTA. Creo que nos pone la necesidad de ser protagonistas del intento de construir las correlaciones de fuerza que se necesitan para avanzar en una agenda social que necesariamente tiene que tener un horizonte que trascienda las políticas de este gobierno. Y yo ayer le decía a los pibes de la universidad, el papel del sindicalismo es expresar los intereses de la clase trabajadora, más allá incluso de la viabilidad concreta de esas políticas en el marco de una determinada correlación de fuerza y en el marco de una determinada situación de los intereses que se enfrentan a una sociedad. Les decía, y no solamente nosotros, la CTA, también la CUT de Brasil, y ellos lo entienden bien, ellos saben que el gobierno de Lula es un gobierno constituido en una correlación de fuerza con alianza con sectores tradicionales del poder, con un país que es un país, digamos, una economía capitalista potente, consolidada, con grandes grupos de poder. Y los compañeros de la CUT no dejan de plantear sus horizontes. Han sacado, por ejemplo, ahora una plataforma para entregarle a Dilma Rousseff y a los candidatos, que si uno la lee, yo le decía a los pibes ayer, digo, una plataforma que uno sabe que no se va a poder concretar en los próximos 5 años. Muchas cosas sí, otras sabemos que van a formar parte del avance progresivo en esa construcción y en esa disputa. Y creo que es el papel que también tenemos nosotros. Ser capaces de plantear en el horizonte social las demandas estratégicas, pero ser capaces de entender que en este tiempo no podemos mirar la realidad desde arriba de una nube gaseosa. Nosotros formamos parte de una correlación de fuerza del campo popular y como tal hay políticas de este gobierno que vamos a bancar y que vamos a defender porque estamos